¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? En el día de hoy les voy a hablar sobre un tema importantísimo que son los términos de comercio internacional o comúnmente llamados Incoterms, que básicamente su función principal es delimitar mis obligaciones y las de mi contraparte en riesgo inherente a lo que le pase a la mercadería y también los costos inherentes de esa mercadería. Riesgos, obligaciones y costos, ¿sí? Desde dónde hasta dónde esa mercadería es propiedad del vendedor y en qué punto específico pasa a ser mía como comprador. Y a partir de ahí, ¿cuáles son los riesgos que yo, como comprador, estoy dispuesto a asumir y asumo respecto a lo que le llega a pasar a esa mercadería? Es decir, ¿cuáles son las obligaciones, los conceptos de costos y su expresión pecuniaria que tengo que afrontar, que asumo y que tengo que afrontar respecto a los mismos? Con respecto a las obligaciones, nos encontramos de quién se ocupa de qué en relación entre empresa vendedora y empresa compradora. Respecto al riesgo, ¿dónde y cuándo se entrega esa mercadería del vendedor al comprador? Es ahí donde se transmite en riesgo de vendedor a comprador. Y respecto a los costos, ¿qué costo debo de asumir yo como vendedor o yo como comprador respecto a el medio de transporte, envase y embalaje de la mercadería, la carga, descarga de la mercadería, los seguros a pagar? Tenemos tanto el seguro internacional y el seguro local, como así también los fletes, el flete internacional y el flete interno o flete local. Todos estos conceptos, a medida que se van añadiendo o sustrayendo del Incoterm, vamos a ir pasando de una familia en otra. Así pasamos de la familia E a la familia F, a la familia C y a la familia D. 4 familias o 4 grupos de Incoterms que de la E a la D va suponiendo una mayor responsabilidad, mayor riesgo y mayores costos inherentes respecto a la mercadería, su medio de transporte, seguros, envase y embalaje para el vendedor, como así menor costo, riesgo para el comprador. ¿Sí? O si lo vemos a la inversa, de la familia D a la familia E, va asumiendo de la D a la E mayor responsabilidad para el comprador. Así surgimos de que en la E, el exportador, en este caso, en términos de comercio internacional, vendedor, simplemente se hace cargo de la mercadería para el comprador, poniéndola a disposición de él en su depósito, galpón, almacén o puesta en góndola en su empresa. Cosa que el importador o comprador tiene que hacerse cargo de todos los costos inherentes respecto a la misma. El más embalaje, si es que ya no está incluido, la carga de la mercadería en el medio de transporte, el flete que tiene que pagar hasta destino, los trámites y costos de aduana, tanto en el país exportador como así también el flete internacional hasta el país de destino o lugar de importación, los trámites de desaduanamiento, el flete local ya en el país de importación, la descarga en el lugar de importación y así, básicamente de la familia D a la E, el comprador va asumiendo mayor riesgo inherente a la mercadería y más costos respecto a la misma. Como así también va cambiando el lugar en el cual se hace la transferencia de los derechos de propiedad respecto a la mercadería. En la E tenemos de que esa transferencia se realiza en el depósito, almacén o local góndola del exportador vendedor. Y en la D directamente tenemos que esa transferencia de derecho de propiedad se realiza en el lugar de importación, el lugar donde lo designe el comprador. Respecto a los grupos de Incoterms, tenemos 4 grupos agrupados por la primera letra de las siglas, las que expresan justamente el grado de compromiso entre el vendedor y el comprador. El primer grupo que tenemos es el grupo E, constituido por un solo Incoterm, Ex Works, o
traducido del español, en fábrica, en el cual el exportador es el que menos riesgos debe soportar o correr y menos costos a afrontar respecto a la mercadería. Luego tenemos el grupo F, constituido por 3 Incoterms, FAS, FOB, que son exclusivos para la vía acuática, y el FCA, que es utilizado tanto para la vía terrestre como para la vía aérea. Luego tenemos la familia C, compuesta también por 3 Incoterms, CPT, ZIP, que son utilizados por transporte multimodal o polimodal, y el CIF, el famoso CIF, costo, seguro y flete pagados hasta destino, que es exclusivo para la vía acuática. En los grupos F y C, el exportador ya empieza a afrontar, a correr, a asumir mayores costos y riesgos inherentes a la operatoria de comercio exterior. Y por último, tenemos el grupo D, compuesto por también 3 Incoterms, DAP, DPU y DDP, en el cual el exportador es prácticamente quien deja a disposición del importador la mercadería, afrontando los mayores costos, gastos inherentes, y hay también mayor responsabilidad sobre todo eso respecto a la operatoria de comercio exterior que se esté desarrollando. La principal función del lugar o puerto designado es que ese lugar me define el punto en el cual, o el espacio geográfico en el cual, el riesgo inherente a la mercadería se transmite del vendedor al comprador, y a su vez divide los costos de entrega del vendedor al comprador y los costos a partir del cual dicho punto el comprador debe hacerse cargo respecto a esta mercadería. ¿Cómo entonces podemos incorporar las reglas de Incoterm o el Incoterm elegido por las partes en el contrato de compraventa? Siempre tenemos que dejarlo claramente expreso. ¿Qué regla de Incoterm vamos a utilizar y qué versión vamos a utilizar? Y también el puerto, lugar o punto designado por las partes. Por ejemplo, podemos establecer FOB, puerto de Shanghái, Incoterm 2020. Siempre debemos indicar la versión de Incoterm a utilizar, porque si no, se aplica la más actual o la más cercana a la actualidad. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar el Incoterm FOB versión 2020, tengo que aclarar, pero en caso de que no lo aclare, se sobreentiende o se da por entendido de que estoy aludiendo a ese Incoterm en su versión más actual. Es decir, para la fecha en la cual se graba este video, es del año 2020. Ahora, ¿qué no hacen los Incoterms? Si bien forman parte del contrato de compraventa internacional, pero no constituyen uno en sí. Aún así, tienen ciertas repercusiones en otros contratos. Recordemos que el contrato de compraventa internacional es un macrocontrato que incluye no solamente el contrato de compraventa internacional per se de la mercadería, sino también el contrato de transporte, el contrato de seguro y a su vez también el método de pago, que puede ser básicamente carta de crédito confirmada, que es la más común y la más utilizada y uno de los instrumentos más seguros en el comercio internacional a la hora de ejecutar nuestros cobros. Bien, pero ¿qué no hacen los Incoterms? Si bien forman parte del contrato de compraventa, no constituyen uno, no se encargan respecto a las especificaciones de la mercadería, tampoco regulan el momento, lugar ni el método de pago. Tampoco versan o se refieren a las consecuencias o recursos jurídicos en caso de algún incumplimiento contractual por parte de alguna de las partes intervinientes en el contrato. Tampoco pueden establecer ciertas prohibiciones o restricciones o temas arancelarios a la hora de importar o exportar la mercadería, como así tampoco pueden versar sobre derechos de propiedad intelectual.